H.P. Lovecraft, conocido también como Howard Phillips Lovecraft, es reconocido como el padre del horror cósmico, gracias a sus relatos y novelas que transformaron para siempre el género del terror. Su legado sigue presente hasta nuestros días, influyendo en películas, videojuegos y series animadas, donde muchas criaturas fueron creadas tomando inspiración de sus aterradoras entidades y conceptos. Y en esta ocasión, conoceremos algunos de estos seres animados, descubriendo en qué criaturas Lovecraftianas podrían estar basados. Así que, esta noche les presento los seres animados inspirados en dioses Lovecraftianos. Golb. Golb es posiblemente la presencia más aterradora que existe dentro del universo de Adventure Time. Su nivel de poder es tan elevado que incluso otras entidades cósmicas llegan a sentir temor ante su existencia. Este ser no está sujeto a las leyes naturales, ni responde a las reglas que gobiernan otros planos de existencia. Su simple presencia representa destrucción, caos y una ruptura total del equilibrio que mantiene unido todo lo que lo rodea. Al igual que muchas de las entidades más antiguas de este tipo, Golb no posee una meta concreta ni un deseo que pueda comprenderse. Más que una criatura tradicional, funciona como una fuerza cósmica o un fenómeno universal que simboliza la desaparición inevitable de todo aquello que posee estructura, orden o significado. Su naturaleza está completamente fuera de la comprensión humana, ya que no actúa siguiendo emociones, pensamientos o razonamientos conocidos. En esencia, Golb es la representación física del concepto del fin, una manifestación de la conclusión absoluta de todas las cosas. Su apariencia al momento de manifestarse refuerza todavía más esa sensación de misterio e incomprensión. Su forma consiste en una enorme entidad roja suspendida en el aire, con 4 ojos, una boca de aspecto humanoide y una expresión demoníaca que transmite una sensación de terror absoluto para cualquiera que pudiera encontrarse frente a él. Sus habilidades lo colocan más allá de cualquier escala común de poder. Golb no destruye simplemente mediante ataques directos, sino que altera y descompone la propia realidad. Puede deshacer organismos vivos, convertirlos en formas extrañas y deformes, corromper seres, hasta eliminar su identidad y alterar su estabilidad física, además de desplazarse entre dimensiones sin verse limitado por ningún tipo de barrera. Su presencia provoca que el entorno pierda estabilidad, no puede ser afectado mediante métodos convencionales, y cualquier intento de enfrentarlo termina siendo prácticamente inútil frente a la naturaleza de esta entidad. La esencia de Golb tiene una relación muy cercana con seres del horror Lovecraftiano como Azathoth y Yog-Sothoth. Ambas entidades representan fuerzas que existen por encima de otros seres cósmicos, con una naturaleza que trasciende los conceptos normales de tiempo y espacio. Además, tanto Golb como Azathoth simbolizan el caos absoluto, entidades sin una voluntad que pueda ser comprendida y cuya existencia representa fuerzas primordiales capaces de hacer que la realidad pierda todo sentido. Otra similitud importante es que ninguno demuestra verdadero interés por otras formas de vida. Al igual que Azathoth, Golb no actúa por odio ni por ambición, simplemente existe como una fuerza inevitable, el final absoluto sin ningún propósito detrás. Bill Cipher. Bill Cipher es un ser proveniente de una dimensión llamada el plano de las pesadillas, un lugar donde las reglas conocidas de la realidad pierden todo significado. Durante una existencia que supera cualquier medida humana, Bill ha recorrido el espacio y el tiempo, cruzando diferentes dimensiones mientras observa el nacimiento y la caída de civilizaciones completas desde un lugar oculto. Su presencia más importante dentro de la serie tiene lugar en un pequeño pueblo de Oregón. Al verlo por primera vez, Bill Cipher puede aparentar ser una criatura divertida, extrovertida y hasta encantadora. Pero detrás de esa actitud extravagante se esconde una inteligencia extremadamente peligrosa, capaz de modificar la realidad a niveles que la mente humana apenas podría imaginar. A diferencia de muchos antagonistas de las historias animadas, Bill no tiene como objetivo conquistar el planeta ni conseguir un poder definitivo. Sus verdaderas intenciones son mucho más perturbadoras. Simplemente busca divertirse. Para él, el desorden, la destrucción y la locura no representan una amenaza, sino una forma de entretenimiento dentro de una existencia que está más allá de nuestra comprensión. En cuanto a su apariencia, Bill Cipher posee un diseño bastante sencillo. Su aspecto está formado por un triángulo de color amarillo con un único ojo en el centro, acompañado de un sombrero de copa y una pequeña corbata.
Sin embargo, es precisamente esa apariencia tan simple la que consigue hacerlo aún más extraño e inquietante. Respecto a sus habilidades, Bill Cipher se presenta como una entidad con capacidades prácticamente infinitas, capaz de modificar cualquier realidad donde se encuentre, siempre que no existan fuerzas capaces de restringir su poder, tal como se pudo observar dentro de la serie. Bill tiene la capacidad de alterar el espacio y el tiempo, controlar pensamientos, ingresar en recuerdos y sueños, e incluso cambiar las reglas fundamentales de la física. Además, puede existir sin estar ligado a un cuerpo material, convirtiéndose en algo mucho más cercano a una fuerza o concepto cósmico que a un ser vivo común. Pero una de sus habilidades más aterradoras es su conocimiento casi ilimitado del multiverso, acercándose peligrosamente a una forma de omnisciencia. En pocas palabras, Bill Cipher representa una verdadera entidad cósmica en todos los sentidos posibles. Ahora bien, el creador de la serie nunca confirmó oficialmente haber utilizado directamente a las criaturas de Lovecraft como inspiración para crear a Bill Cipher. Aún así, al analizar la naturaleza del personaje, sus poderes y su comportamiento, resulta inevitable encontrar ciertas semejanzas con algunas entidades del horror cósmico. Una de las comparaciones más interesantes es con Yog-Sothoth, una entidad tetradimensional cuya existencia se encuentra fuera de los límites normales del tiempo y el espacio. Su naturaleza no está basada en un cuerpo físico, sino en algo mucho más abstracto, parecido a una representación del conocimiento infinito. De manera similar, Bill Cipher parece tener la capacidad de percibir diferentes líneas temporales al mismo tiempo, además de poseer una comprensión de la realidad que supera por completo cualquier razonamiento humano. Por otro lado, su personalidad impredecible, divertida y al mismo tiempo manipuladora tiene grandes similitudes con Nyarlathotep. Una de las características más importantes de Bill es su habilidad para influenciar psicológicamente a seres inferiores. Disfruta engañar, manipular emociones y conducir a otros personajes hacia la desesperación simplemente porque encuentra diversión en ello. La relación con Nyarlathotep resulta bastante evidente, ya que esta entidad creada por Lovecraft también era conocida por manipular sociedades enteras, entregando conocimientos y avances que con el tiempo terminaban causando la destrucción de aquellos mismos que los recibían. Aku. Aku es la máxima amenaza y el antagonista principal de Samurai Jack. Su existencia proviene de una época antigua, dominada por una oscuridad demoníaca primordial, una fuerza que ya estaba presente mucho antes de que la humanidad existiera. De acuerdo con su origen, fragmentos de una energía oscura llegaron desde los cielos y dieron forma a una criatura completamente aberrante. De aquella acumulación de poder nació Aku, una entidad consciente cuyo objetivo es extender su influencia, conquistar todo lo que encuentre y colocar civilizaciones, culturas y mundos enteros bajo su control. Aku no cuenta con un cuerpo físico permanente, ya que en realidad es una especie de sombra viviente, capaz de adoptar una apariencia humanoide cuando lo considera necesario. La forma que utiliza puede cambiar constantemente, modificando su estructura y aspecto, aunque siempre mantiene sus característicos ojos y boca, elementos que hacen que su presencia sea aún más aterradora. Sus capacidades lo convierten en una amenaza casi imposible de eliminar. Tiene la habilidad de alterar su propio cuerpo, transformándose en animales, criaturas monstruosas o formas completamente grotescas, además de crear seres de oscuridad que funcionan como una extensión de su propia voluntad. También posee una capacidad de regeneración prácticamente ilimitada, haciendo que cualquier daño recibido pierda importancia, ya que su esencia permanece intacta. A esto se suma su dominio sobre una clase de magia oscura que le permite crear portales, lanzar maldiciones y controlar un fuego de origen sobrenatural. El alcance de su poder llega incluso hasta la manipulación del tiempo y el espacio, algo que demuestra cuando envía a Jack hacia el futuro, modificando por completo el desarrollo de la historia. En determinados momentos, Aku abandona cualquier forma definida y su cuerpo se transforma en una inmensa nube de oscuridad capaz de cubrir grandes extensiones de terreno, acercándose más al concepto de una fuerza primordial que al de un simple villano. La naturaleza de Aku tiene una gran similitud con Nyarlathotep, conocido como el Caos Errante. Ambos comparten la capacidad de cambiar de apariencia, influir sobre otras especies
y existir sin estar limitados por una forma física estable. Nyarlathotep es reconocido por presentarse con diferentes rostros para comunicarse con civilizaciones, manipularlas y conducirlas hacia su destrucción, mientras que Aku representa una idea similar, adaptada al estilo visual y narrativo de una serie animada. El Titán. El Titán es una de las figuras más importantes dentro del universo de The Owl House, y su existencia representa algo que está mucho más allá de lo que podría entenderse como un simple monstruo o una criatura demoníaca. Se trata de un ser gigantesco cuya antigüedad es tan extrema que su propia presencia terminó definiendo el mundo donde habitan los personajes. Su tamaño es tan colosal que su cuerpo alcanza dimensiones similares a las de una enorme isla, y cuando murió hace millones de años, sus restos fueron capaces de generar vida consciente que con el tiempo comenzó a habitar sobre él, formando lo que actualmente conocemos como las Islas Sirvientes. Este hecho demuestra por sí solo la enorme escala y la naturaleza casi divina de esta entidad. Durante miles de años fue considerado una deidad, una figura creadora y protectora, cuya influencia terminó dando forma tanto a la magia como a la vida existente dentro de aquel mundo. Incluso después de su fallecimiento, aunque su cuerpo físico dejó de existir, su conciencia permanece presente en un plano superior. Su poder continúa funcionando, creando nuevas criaturas, modificando el entorno y manteniendo un flujo constante de energía mágica que sostiene la realidad que lo rodea. Debido a sus características como ser primordial, muchos podrían pensar que sería una entidad completamente distante e indiferente hacia los seres inferiores que viven sobre él. Pero esto no es así. El Titán mostró interés por los habitantes que existían sobre su cadáver, llegando incluso a entregar una parte de su propio poder para enfrentarse al enemigo que amenazaba aquel mundo. Su apariencia es tan inmensa que deja de sentirse como un cuerpo y comienza a percibirse más como una extensión del propio paisaje. Su estructura convertida en piedra ocupa enormes territorios, con un cráneo gigantesco acompañado por grandes cuernos que pueden observarse desde kilómetros de distancia. Y aunque su cuerpo se encuentra muerto, su corazón continúa latiendo, un detalle que desafía cualquier explicación biológica y lo acerca mucho más a una entidad que supera los límites entre la vida y la muerte. Incluso en este estado, sus capacidades siguen teniendo un carácter prácticamente divino. La magia de este mundo nace directamente de su esencia, y su influencia no se encuentra limitada únicamente al plano físico, ya que también puede afectar fuerzas dimensionales y modificar la forma en que otras entidades interactúan con la realidad. Además, su voluntad no desapareció por completo, ya que todavía puede comunicarse o manifestarse de manera indirecta desde un estado más allá de la vida. Esto lo convierte en una presencia permanente dentro del universo de la serie. Y al ser el origen primordial de toda la magia existente en The Owl House, se da a entender que cuando aún estaba vivo, poseía un dominio mágico y capacidades que superaban ampliamente las de cualquier ser mortal. La naturaleza del Titán tiene un parecido evidente con entidades del horror cósmico como Cthulhu y otros grandes antiguos. Al igual que estas criaturas, posee una escala que supera cualquier límite continental, y su existencia tiene la capacidad de cambiar directamente la geografía y la vida del mundo. Además, las civilizaciones que habitan sobre él lo consideran una figura divina debido a su enorme influencia. Incluso después de su muerte o mientras permanece inactivo, su presencia continúa afectando la realidad de manera constante. Así como Cthulhu influía en los sueños y la mente de aquellos sensibles a su existencia, el Titán también sigue afectando a los habitantes de su mundo mediante su propia magia, otorgándoles habilidades. La idea de un mundo construido sobre el cadáver de un dios es un concepto profundamente relacionado con el horror cósmico, donde civilizaciones, ecosistemas e incluso sistemas de poder surgen a partir de los restos de entidades superiores cuya verdadera naturaleza resulta imposible de comprender. Si has llegado hasta este punto del video, significa que el contenido logró captar tu atención, y realmente te agradezco mucho por quedarte hasta el final. Si quieres apoyar al canal, puedes hacerlo dejando un buen like, comentando qué te pareció este video, o mejor aún, suscribiéndote para acompañarme en los próximos contenidos. Aunque parezcan pequeños detalles, cada una de esas acciones ayuda bastante al crecimiento del canal y me impulsa a seguir creando más videos como este. Dicho esto, muchas gracias por haberme acompañado hasta el final, y nos vemos en un próximo video.